Bienvenidos a este espacio de formación y sobre todo, de reflexión profunda. Hoy no nos reunimos solo para cumplir con una charla técnica o un requisito de asistencia. Estamos aquí para entender las herramientas que actúan como la última línea de defensa entre nosotros y el peligro, el IPC y el ATS. En Grúas y Transporte San Lorenzo, nuestra prioridad no es solo mover carga, sino garantizar que el motor que mueve esta empresa, que son ustedes, regrese a casa intacto. Vamos a desglosar cómo nuestra gestión en seguridad y salud ocupacional se convierte en un compromiso de vida bajo el marco legal peruano. Para entender el IPC, debemos entender primero qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Imaginen un engranaje donde cada pieza tiene un propósito, desde la política que firma la gerencia hasta el reporte que haces tú en el campo. Basado en la Ley 29783, este sistema es una estructura lógica, y por etapas que busca la mejora continua. No es un fin en sí mismo, sino un medio para prevenir accidentes y enfermedades. Gestionar la seguridad significa anticiparse, no esperar a que ocurra algo para recién actuar. Es tener el control total de nuestras operaciones antes de encender el primer motor. Observen esta estructura en pantalla. Cada burbuja representa un pilar: la identificación de peligros, la participación de los trabajadores y la respuesta ante emergencias. Si uno de estos pilares flaquea, todo el sistema de protección corre el riesgo de colapsar. En Grúas y Transporte San Lorenzo, nuestra visión es que este sistema sea un organismo vivo. La seguridad no se queda en una oficina, se traslada al terreno de juego a través de ustedes. Cada vez que seguimos un estándar, estamos fortaleciendo este muro de contención que nos protege de la incertidumbre y el error humano. Hablemos de la base operativa, el ciclo de mejora continua. Bajo el Decreto Supremo 00520112-TR, el IPC es el corazón de nuestra estrategia. No podemos gestionar lo que no conocemos, y no podemos conocer lo que no hemos identificado. El sistema nos obliga a mirar nuestra realidad con ojos críticos. La legislación peruana es clara. El empleador debe garantizar un ambiente seguro, pero esto solo se logra cuando el IPC deja de ser un documento estático y se convierte en una herramienta dinámica que guía cada decisión que tomamos en el taller o en la ruta. Para comprender por qué implementamos cada control y cada registro en el campo, debemos mirar hacia la base de nuestra estructura legal. En el Perú, la seguridad no se gestiona de forma aislada, se rige por una pirámide jerárquica que garantiza el derecho a un trabajo seguro. En la cúspide de esta pirámide, y como fundamento de todo, tenemos la Constitución Política del Perú. Es ella la que consagra el derecho a la vida y a la integridad física. Nada en nuestra operación puede estar por encima de este principio fundamental. Un peldaño abajo encontramos las leyes, siendo la principal la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su modificatoria, la Ley 30.222. Estas leyes nos dictan las reglas del juego generales para todos los sectores productivos del país. Luego tenemos los reglamentos como el DS 00520112-TR, que es el reglamento general de la ley. Pero observen con atención los reglamentos sectoriales. Para nosotros, en GTSL, operando en entornos mineros, el DS 0242-016-EM y su modificatoria 023 es nuestra guía técnica específica. Es aquí donde se detallan las exigencias para el izaje de cargas y el transporte pesado. Finalmente, en la base que sostiene la ejecución diaria, están las normas técnicas, resoluciones ministeriales y los estándares internos. La reflexión de esta lámina es crucial. Cuando llenamos un IPC, o cumplimos con un estándar de GTSL, no estamos solo llenando un formato de la empresa, estamos dando cumplimiento operativo a toda esta estructura legal. Somos el brazo ejecutor de una normativa diseñada para que ningún trabajador pierda la salud o la vida por causa de su labor. Para gestionar la seguridad, primero debemos hablar el mismo idioma y entender la raíz de los conceptos. Observen la imagen del tiburón, es la mejor forma de comprender nuestra realidad operativa. El peligro es el tiburón en el agua. Es una situación o característica intrínseca con capacidad de causar daño. Existe por sí solo, está ahí, como la energía eléctrica en un cable, o la altura en una plataforma de trabajo. En nuestro caso, el peligro puede ser una grúa de 50 toneladas, o la presión hidráulica en una manguera. Es el origen del daño potencial, pero mientras no interactuemos con él, el daño no ocurre. Sin embargo, el escenario cambia cuando entramos al agua. Eso es la exposición. El riesgo es lo que sucede en la parte derecha de la imagen. Es la probabilidad de que ese peligro se materialice. En el ejemplo visual, es la probabilidad de ser atacado por el tiburón al nadar cerca de él. En nuestro trabajo, si el peligro es la energía eléctrica, el riesgo es la electrocución.
Si el peligro es el movimiento de una carga, el riesgo es el aplastamiento. La reflexión clave aquí es que el peligro suele ser constante, pero el riesgo es variable, y depende directamente de nuestras decisiones y de los controles que pongamos entre nosotros y el tiburón. Por eso, en la esquina inferior izquierda, vemos una advertencia fundamental: identificación-evaluación. Identificar es simplemente ver al tiburón, reconocer el peligro. Evaluar es entender qué tan cerca estamos de él, qué tan hambriento está, y qué tan protegidos vamos. Medir el riesgo. No basta con saber que el peligro existe. Nuestra verdadera labor en GTSL es evaluar el riesgo con honestidad para decidir si el agua es segura, o si debemos implementar barreras que impidan que ese tiburón nos alcance. Para entender por qué ocurren los accidentes, debemos analizar los factores de accidentabilidad que nos rodean cada segundo en la operación. Esta diapositiva nos invita a separar la responsabilidad del entorno de la responsabilidad de nuestras decisiones. Miremos primero el acto subestándar. Se define como cualquier comportamiento incorrecto del trabajador que viola un procedimiento aceptado como seguro. En la imagen, vemos ejemplos claros marcados como acto inseguro: personas levantando carga de forma inadecuada o realizando tareas sin la concentración debida. Un ejemplo clásico es decidir no usar los guantes de seguridad porque la tarea es rápida. El acto subestándar depende directamente de nosotros. Es una acción o una omisión que nos pone en la línea de fuego. Por otro lado, tenemos la condición subestándar. Aquí hablamos del entorno de trabajo inseguro. Es todo aquello que nos rodea y que ya es peligroso antes de que nosotros hagamos algo. Observen en la ilustración las etiquetas de condición insegura: un piso resbaladizo con derrames, herramientas tiradas en zonas de tránsito o una iluminación deficiente. Estas son fallas en el control del ambiente que la empresa y nosotros debemos corregir. La reflexión más importante de esta lámina está en la frase final. La mayoría de accidentes ocurren por una combinación de ambos factores. Rara vez un accidente es culpa de una sola cosa. Suele ser una cadena. Existe una condición insegura, un derrame de aceite, y se suma un acto subestándar: un trabajador distraído caminando por ahí sin mirar el suelo. En GTSL, nuestra meta es romper esa cadena. Si identificas una condición, repórtala y corrígela. Si detectas un acto en ti o en un compañero, detente. No permitamos que estos factores se encuentren, porque en ese punto de contacto es donde nace la tragedia. Detengámonos un momento a observar detenidamente esta imagen. Lo que ven en pantalla no es solo un dibujo, es el resumen de los desafíos que enfrentamos cada segundo en el campo. Para prevenir accidentes, primero debemos aprender a ver lo que otros ignoran. En esta ilustración, podemos identificar dos fuerzas que compiten contra nuestra seguridad: los actos y las condiciones subestándares. Miren primero los actos. Son las decisiones humanas. Observen a las personas en la imagen. Algunos están levantando cargas de manera incorrecta, otros están distraídos o situados en zonas donde no deberían estar. Un acto subestándar es cualquier desviación del procedimiento seguro que cometemos nosotros. Es el momento en que decidimos omitir un paso del ATS o ignorar una señal de advertencia. Depende de nuestra disciplina y concentración. Ahora miren las condiciones. Estas no dependen de nuestra conducta inmediata, sino del estado del entorno. Noten los derrames de aceite en el piso, las herramientas obstruyendo los pasillos, las escaleras mal posicionadas o la falta de orden y limpieza. Una condición subestándar es un peligro latente en el ambiente que ya está ahí antes de que lleguemos. La reflexión más profunda de esta diapositiva es que el accidente es el punto de encuentro. Casi nunca ocurre por una sola razón. Ocurre cuando un trabajador comete un error, acto, justo en un lugar que ya era peligroso, condición. En GTSL, nuestra misión al hacer el ATS es limpiar la mirada, identificar la condición para corregirla y estar conscientes de nuestros actos para evitarlos. Si eliminamos la condición o corregimos el acto, rompemos la cadena del accidente. La seguridad comienza con la capacidad de reconocer estos riesgos antes de que se conviertan en una tragedia. Esta diapositiva es posiblemente la más importante de nuestra capacitación, porque resume la lógica científica con la que protegemos la vida en GTSL. El IPRC no es un evento único, es un ciclo dinámico de revisión continua que se divide en 3 etapas fundamentales. Identificación de peligros. Todo comienza aquí, detectando las fuentes de daño. Como vemos en los iconos, puede ser una conexión eléctrica defectuosa, una carga pesada o un ruido excesivo. Si no somos capaces de ver el peligro, estamos indefensos ante él. Evaluación de riesgos. Una vez identificado el peligro, usamos la técnica para analizar la probabilidad por la severidad. Esta balanza nos permite priorizar. ¿Qué es más urgente controlar? ¿Qué evento podría ser fatal?
Aquí es donde convertimos la observación en datos para tomar decisiones seguras. Medidas de control. Es la fase de acción, donde aplicamos la jerarquía de controles, eliminar, sustituir, ingeniería, administrativos y EPP, para reducir el riesgo al mínimo posible. ¿Cuál es la utilidad principal de este esfuerzo? No lo hacemos solo por un documento, lo hacemos para la prevención de accidentes, para asegurar el cumplimiento legal, para realizar una priorización de recursos inteligente, para fortalecer nuestra cultura de seguridad, y finalmente para garantizar la mejora continua de nuestros procesos. La reflexión final de esta lámina aparece al pie. La participación de los trabajadores es clave. El hiper-C más perfecto diseñado en una oficina no sirve de nada si el operador y el rigger en el campo no lo validan y lo viven cada día. Ustedes son los ojos de la seguridad en GTSL. Para que nuestra gestión de seguridad sea verdaderamente efectiva, debemos entender que no existe un solo tipo de análisis para todas las situaciones. En GTSL, dividimos nuestra estrategia en 3 niveles de profundidad, cada uno diseñado para protegernos en momentos distintos de la operación. Hiper-C línea base. Es nuestro plano maestro. Se trata de una evaluación estratégica anual que realizamos de toda la empresa, desglosada por cada puesto de trabajo. Aquí establecemos los estándares de ingeniería y los procedimientos fundamentales que rigen nuestras labores. Es la base sólida sobre la que se construye todo nuestro sistema de seguridad. Hiper-C específico. Este es nuestro radar ante el cambio. No es estático. Se activa ante cambios en los procesos, la llegada de nuevos equipos a la flota o de manera reactiva pero necesaria, tras la ocurrencia de un accidente. Su objetivo es identificar peligros que no estaban contemplados originalmente y cerrar cualquier brecha de riesgo nueva antes de que se convierta en una tragedia. Hiper-C continuo. ATS. Este es, posiblemente, el que más vidas salva en el día a día. Es nuestra identificación diaria al pie de la obra, realizada obligatoriamente antes de iniciar cualquier labor. Mientras la línea base nos da la estrategia anual, el ATS nos da la visión táctica del aquí y ahora. Es el momento en que el equipo reconoce que hoy el terreno está blando o que hay ráfagas de viento inusuales. La reflexión final de esta lámina es fundamental. La línea base es el plano, pero el ATS es la herramienta de campo que nos protege hoy. No podemos operar con uno sin el otro. En GTSL, el éxito de la jornada depende de que estas 3 capas de protección funcionen en perfecta sintonía. Observen este flujo. Es el camino que recorre nuestra seguridad desde que llegamos a la zona de trabajo hasta que la labor queda bajo control. Identificar. Como vemos en la primera imagen, es el acto de detenerse y observar. Reconocer los peligros en el área significa usar nuestros sentidos para detectar esa conexión suelta, ese terreno inestable, o esa carga mal estrobada. Si no lo ves, no puedes protegerte. Evaluar. Una vez identificado el peligro, pasamos al análisis técnico. Aquí es donde calculamos la probabilidad por la severidad. No es una adivinanza. Es determinar qué tan posible es que ocurra un evento y qué tan grave sería el daño. Esta evaluación nos da la magnitud real del riesgo al que nos enfrentamos. Controlar. Con el riesgo evaluado, pasamos a la acción. Aquí aplicamos la jerarquía de medidas. Nos saltamos directamente al EPP. Primero pensamos en ingeniería, en barreras físicas y en procedimientos administrativos. Es el momento de poner el escudo entre nosotros y el peligro. Revalorar. Este es el paso que garantiza la excelencia. Una vez aplicados los controles, debemos verificar el riesgo residual. ¿Es ahora el riesgo lo suficientemente bajo como para trabajar? Solo si el riesgo sobrante es aceptable, procedemos. La reflexión final de esta lámina aparece en la parte inferior. Este es el flujo lógico. Identificamos, evaluamos la magnitud, aplicamos controles y verificamos que el riesgo sobrante sea aceptable. En GTSL, no trabajamos con la duda. Trabajamos con la certeza de que cada riesgo ha sido gestionado paso a paso. Entramos ahora a la sección de aplicaciones prácticas. Como hemos visto, el Hiper-C línea base es nuestra herramienta estratégica fundamental. En esta parte de la presentación, vamos a desglosar cómo en GTSL hemos identificado y evaluado los riesgos de nuestras operaciones principales, utilizando el formato estándar. Esta diapositiva es el punto de partida para analizar tareas como la operación de grúas de alto tonelaje, el izaje de componentes y el transporte especializado. La importancia de esta sección radica en que no estamos hablando de teoría, sino de la base técnica que rige nuestro trabajo en el sector minero. Al ver este título, debemos prepararnos para analizar paso a paso la descripción de nuestras actividades diarias, los peligros específicos que enfrentamos en cada maniobra, y la evaluación de los riesgos antes de que cualquier control sea aplicado. La reflexión para esta lámina es que el documento que vamos a ver a continuación es el resultado de la experiencia acumulada de GTSL, diseñado para que cada trabajador comprenda que su seguridad ha sido planificada con el más alto rigor técnico.
En esta lámina observamos el primer bloque de nuestra matriz institucional para el subproceso de izaje. Aquí no solo describimos la tarea, sino que diseccionamos los peligros que la acompañan bajo un enfoque de rigor técnico. Actividad. Nos enfocamos en el izaje de componentes y materiales, una tarea catalogada como rutinaria para nuestro puesto de operador de grúa telescópica. Peligro. El peligro identificado es la energía suspendida o, específicamente, las cargas suspendidas. Es esa masa que desafía la gravedad y que posee una energía potencial destructiva si se pierde el control. Riesgo. La consecuencia directa de interactuar con este peligro sin control es crítica: caídas de la carga, atrapamientos o aplastamientos. Severidad. La magnitud del daño potencial es máxima. No hablamos solo de daños materiales, sino de golpes, heridas, contusiones, fracturas, y en el peor de los casos, la muerte. En esta lámina pasamos de la identificación a la cuantificación técnica. Aquí es donde determinamos qué tan peligrosa es una tarea antes de aplicarle cualquier medida de seguridad. Para obtener el riesgo puro, evaluamos 5 índices de probabilidad que se suman para darnos un diagnóstico objetivo. Índice de personas expuestas. A. Evaluamos cuántos compañeros están en la línea de fuego durante la maniobra. Índice de procedimientos existentes. B. Analizamos si contamos con estándares escritos para esta tarea específica. Índice de capacitación. C. Verificamos si el personal tiene las competencias certificadas para operar. Índice de exposición al peligro. D. Consideramos qué tan seguido realizamos esta labor en nuestra jornada. Al sumar estos factores, obtenemos un índice de probabilidad que, en este ejemplo, es de 5. Al multiplicarlo por el índice de severidad, que para izajes es el máximo de 5, obtenemos un riesgo puro de 25. La reflexión de esta diapositiva es contundente. Un valor de 25 clasifica automáticamente la tarea como una actividad crítica. Esto nos dice sin lugar a dudas que trabajar sin controles en esta condición es inaceptable. Este número es el que justifica la inversión en tecnología, capacitación y supervisión que veremos en las siguientes láminas, para asegurar que ese riesgo sea dominado por nuestra gestión. Recuerda que el resultado de 25 y la interpretación del nivel del riesgo evaluado se encuentra en la matriz de riesgos de seguridad y salud. Así es como sabemos que el valor encontrado, 25, es considerado un riesgo crítico. Observen esta pirámide invertida. Su diseño no es casual. La parte superior es más ancha porque es ahí donde logramos la mayor efectividad en seguridad. En GTSL, nuestra meta es siempre intentar controlar el riesgo desde arriba hacia abajo. Eliminación. Es el nivel más alto de protección. Consiste en suprimir el peligro totalmente del área de trabajo. Si podemos evitar una maniobra peligrosa mediante un diseño distinto, lo hacemos. Es la solución definitiva. Sustitución. Si no podemos eliminarlo, buscamos reemplazarlo por algo menos peligroso. Por ejemplo, cambiar un químico tóxico por uno biodegradable, o usar una herramienta menos ruidosa. El peligro sigue ahí, pero con una capacidad de daño mucho menor. Ingeniería. Aquí entran los controles físicos. Se trata de aislar el peligro mediante guardas, barreras, sistemas de ventilación o bloqueos automáticos en nuestras grúas. Estos controles protegen al trabajador sin que éste tenga que tomar una decisión constante. Administrativo. En este nivel gestionamos el comportamiento y el conocimiento. Aquí se ubican la señalización, los PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro, las capacitaciones y nuestro ATS. Son controles fundamentales, pero dependen de que nosotros los sigamos al pie de la letra. EPP, Equipo de Protección Personal. Es nuestra última barrera de defensa, y técnicamente, la menos efectiva porque no elimina el peligro, solo pone una capa entre él y nosotros. En GTSL, el casco, los guantes y las botas son vitales, pero nunca deben ser nuestra única línea de protección. La reflexión final de esta lámina es una exigencia legal. El art. 21 de la ley exige este orden estricto. No podemos saltar directamente al EPP, sin haber intentado primero eliminar o aislar el peligro. En nuestra operación, la seguridad real se construye priorizando siempre los niveles superiores de esta jerarquía. Como vimos anteriormente, la jerarquía es una estructura de pensamiento, pero ¿cómo se traduce esto a nuestro trabajo diario? En esta lámina observamos ejemplos claros que nos ayudarán a definir controles más robustos en nuestro IPC y ATS. Eliminación. El ejemplo más radical y efectivo es detener el trabajo. Si el peligro es incontrolable en ese momento, eliminarlo significa no realizar la tarea. También puede ser el diseño de un proceso que ya no requiera la presencia de un trabajador en la zona de riesgo. Sustitución. Aquí hablamos de cambiar la fuente del riesgo. Por ejemplo, reemplazar el uso de andamios por elevadores de personal, man lifts,
o cambiar una herramienta neumática ruidosa por una eléctrica más silenciosa. El objetivo es reducir la agresividad del entorno. Ingeniería. Estos son los controles favoritos de la seguridad técnica. Hablamos de instalación de guardas en partes móviles, sistemas de ventilación, o barreras físicas de sonido. Son controles duros, que funcionan independientemente de la voluntad del trabajador. Controles administrativos. Aquí es donde nuestra disciplina es clave. Ejemplos directos son las capacitaciones, las rotaciones de personal para evitar la fatiga, el uso de señalética, y por supuesto, la elaboración consciente de nuestros PETs y ATS. Estos controles gestionan la interacción humana con el peligro. EPP es el último eslabón. El uso de cascos, lentes, tapones auditivos o respiradores. La reflexión de esta diapositiva es un llamado a la autocrítica en nuestra planificación. Cada vez que definas un control, pregúntate en qué nivel de la pirámide estás. Si todos tus controles son solo EPP y señalización, tu nivel de protección es frágil. En GTSL, nuestra meta es subir en la pirámide e implementar siempre que sea posible controles de ingeniería o sustitución, para que la seguridad sea estructural y no solo dependa de un par de guantes. Una vez que hemos determinado que el riesgo de izaje es crítico, es momento de aplicar la jerarquía de controles de manera efectiva. En GTSL, no nos limitamos a una sola medida. Implementamos un blindaje de seguridad por niveles. Ingeniería o aislamiento. Es nuestra barrera más sólida. Aquí destacan los sistemas de limitación de carga operativos de nuestras grúas, que impiden físicamente que el equipo trabaje fuera de sus límites de diseño. Controles administrativos son la base de nuestra disciplina operativa. Incluimos el uso obligatorio del ATS y per se continuo, la inspección rigurosa de herramientas mediante checklists, y la capacitación y acreditación específica del personal, como el rigger y el operador. También establecemos la demarcación estricta de áreas y el uso de vigías para separar el tránsito de las maniobras. EPP, Equipo de Protección Personal, nuestra última línea de defensa. Contamos con el EPP básico, como casco y zapatos punta de acero, y el EPP específico para esta tarea, que incluye protectores auditivos y guantes de cuero. La reflexión de esta lámina es vital. Un sistema de seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. Al combinar tecnología e ingeniería, con conocimiento administrativo y protección física, EPP, garantizamos que la operación de izaje deje de ser una amenaza y se convierta en una tarea controlada y profesional. Llegamos al punto donde validamos nuestra gestión técnica. El riesgo residual es el nivel de peligro que queda en la operación tras aplicar nuestras barreras de seguridad. Es fundamental notar cómo se comporta la matriz en esta etapa. Mientras que la probabilidad se mantiene en 5, porque la exposición y la frecuencia de nuestras tareas de izaje son constantes, el impacto real de nuestra gestión de ingeniería se refleja en la severidad. Gracias a la implementación de controles de ingeniería, como los sistemas de limitación de carga y los dispositivos de seguridad de la grúa, logramos mitigar la gravedad ante un potencial evento, reduciendo el índice de severidad de 5 a 4. Al realizar el nuevo cálculo 5 por 4, obtenemos un riesgo residual de 20. Si observamos nuestra matriz de colores, este valor de 20 nos permite salir de la zona roja de riesgo intolerable para situarnos en la zona amarilla de riesgo moderado. La reflexión final es que en GTSL, aunque la tarea sigue siendo compleja, ahora es una operación controlada, donde hemos puesto un techo a la severidad del daño, permitiéndonos trabajar bajo un estándar de seguridad aceptable. Si el IPC línea base es nuestra estrategia, el ATS, análisis de trabajo seguro, es nuestra táctica en el terreno. Esta diapositiva nos recuerda que el ATS no se llena en la oficina ni en la cabina antes de bajar. Se llena en el lugar exacto de la labor. El ATS en campo tiene objetivos muy claros. Identificar peligros del entorno. A diferencia de la línea base, aquí detectamos si hoy el piso está húmedo, si hay otros equipos trabajando cerca, o si el viento ha superado los límites permitidos. Coordinación del equipo. Es el momento en que el operador, el rigger y el personal de apoyo se alinean. Todos deben conocer su rol y los riesgos específicos de la maniobra que vamos a iniciar. Verificación de controles. Aquí confirmamos que los controles que prometimos en el papel realmente estén instalados y operativos. La reflexión fundamental es que el ATS es un documento vivo. Si las condiciones cambian durante la jornada, el ATS debe detenerse y actualizarse. En GTSL, un ATS bien hecho en campo es la diferencia entre una operación profesional y una improvisación peligrosa. No es un trámite para evitar una multa. Es la última red de seguridad antes de que la carga se levante del suelo. Muchos se preguntan, ¿por qué en algunos proyectos usamos ATS y en otros IPC continuo? La respuesta es simple.
adaptabilidad y estándar del cliente. En GTSL, operamos con diversos clientes en el sector minero, como Marcobre, Southern Perú o Cerro Verde. Cada uno tiene su propio sistema de gestión. El ATS, Análisis de Trabajo Seguro, es la herramienta que utilizamos de forma estándar en nuestra empresa y con clientes que priorizan el desglose paso a paso de la tarea. Se enfoca en la secuencia de la actividad, qué vamos a hacer, qué puede salir mal en ese paso, y cómo lo controlamos. El IPC continuo es la herramienta exigida específicamente por el Reglamento de Seguridad Minera, DS 024201-6M. Muchos de nuestros clientes mineros solicitan este formato porque se centra más en la identificación del peligro y la evaluación numérica del riesgo en el momento. La reflexión clave aquí es que el objetivo es el mismo. No importa si el formato se llama ATS o IPC continuo, lo que importa es el ejercicio mental de detenerse antes de la tarea. En GTSL somos flexibles y dominamos ambos formatos para cumplir con los estándares de cada unidad minera, pero la esencia no cambia. Si no está escrito y firmado por todo el equipo, la labor no inicia. Compañeros, hemos llegado a la parte más importante de nuestra capacitación, la aplicación real. En pantalla ven el formato completo del ATS que utilizamos en las operaciones de GTSL. Este documento es nuestra licencia para operar. No es simplemente un papel que llenar para cumplir con el cliente o con la ley. Es la hoja de ruta que garantiza que cada uno de nosotros regrese a casa completo. Como pueden ver a simple vista, el formato es integral. Abarca desde los datos generales de la labor hasta las firmas que sellan nuestro compromiso con la seguridad. En esta sesión práctica, vamos a desglosar este formato en 3 grandes bloques para que aprendamos a llenarlo con criterio técnico, y no solo por inercia. El encabezado y datos de entorno, donde definimos dónde y quiénes estamos. El cuerpo del análisis, donde desglosamos la tarea paso a paso, identificando peligros y definiendo controles. El cierre y las firmas, que representan nuestra validación de que el riesgo es aceptable. La reflexión para iniciar esta práctica es simple. Un ATS mal llenado es un accidente esperando a suceder. Si lo que escribimos no coincide con lo que hacemos en la grúa, el documento pierde su valor. Vamos a aprender a llenarlo para que sea nuestra mejor herramienta de defensa en el campo. Vamos a entrar de lleno a la práctica con nuestro formato. Este es el ATS que nos acompaña en nuestras operaciones diarias, así que es vital que lo dominemos a la perfección. Primero, enfoquémonos en el lugar y la tarea. Hay que ser bien específicos, no basta con poner campo o taller. Detallen exactamente en qué área están y qué van a hacer, ya sea el mantenimiento de un camión, un izaje o una reparación mecánica. Es vital entender que si la tarea cambia o nos movemos de zona, este ATS deja de ser válido. Si el plan cambia, el documento también debe cambiar para reflejar la nueva realidad. Luego, registramos nuestros recursos. Aquí listamos todas las herramientas manuales y, muy importante, los equipos de poder. Recuerden que un equipo de poder maneja energías distintas y niveles de fuerza mayores, por eso su revisión tiene que ser mucho más rigurosa antes de encenderlos. En este mismo bloque, al marcar las casillas del EPP, estamos dando nuestra palabra de que nuestro equipo de protección está completo y sobre todo, en perfecto estado para protegernos. Pero aquí viene lo más importante de todo, la sección de firmas. En GTSL, tenemos una regla de oro que no es negociable. Si vas a ser parte de la tarea, tienes que firmar. Tu firma no es solo un requisito, es la prueba de que participaste en el análisis, que entendiste los riesgos y que conoces los controles que vamos a aplicar. Nadie, absolutamente nadie, puede tocar un equipo o entrar al área de trabajo si no ha firmado antes, aunque sea para un apoyo de 1 minuto. Tomen en cuenta que iniciar la labor sin haber firmado es una falta grave que nos deja sin respaldo y nos pone en un riesgo innecesario. Así que, antes de que el motor arranque o la primera llave gire, verifiquemos que todos los presentes estén registrados. En GTSL, si no firmamos todos, no arranca nadie. Ahora vamos a realizar un ejercicio práctico para entender cómo evaluar el riesgo puro de nuestras labores. Para este ejemplo, tomaremos un paso fundamental de una maniobra de izaje: el estrobado, levantamiento y guiado de la carga. Si observamos nuestra tabla de análisis, lo primero es identificar a qué nos exponemos. En esta etapa, los peligros son claros. Tenemos una carga suspendida, estamos usando accesorios de izaje que podrían fallar y siempre existe el factor externo de las ráfagas de viento. ¿A qué nos arriesgamos con esto? Pues a eventos graves como un aplastamiento, la caída de la carga o golpes por la oscilación de la misma. Ahora, miremos la matriz de evaluación de riesgos, para darle un valor a esta situación. Severidad. Si algo sale mal en este paso, estamos hablando de una potencial fatalidad, lo que en nuestra tabla tiene un valor de 2. Probabilidad. Basándonos en la experiencia del sector, es algo que podría suceder, marcándolo con la letra C.
Al cruzar estos datos en la matriz, el resultado nos da un 8, lo que sitúa a esta tarea directamente en la zona roja de riesgo alto. La reflexión aquí es inmediata. Con un riesgo en nivel 8, no podemos operar. Este número nos está gritando que la tarea es extremadamente peligrosa tal como está. El objetivo de identificar este riesgo puro es reconocer que necesitamos medidas de control robustas para bajar esa criticidad antes de mover un solo centímetro la carga. Recuerden, en GTSL, el rojo significa alto, y el alto significa que debemos gestionar el riesgo antes de actuar. Ahora que sabemos que nuestra tarea de izaje tiene un riesgo inicial alto, el siguiente paso no es solo identificar el peligro sino gestionarlo. Aquí es donde el ATS se vuelve nuestra mejor herramienta de prevención. Para este ejercicio de estrobado y levantamiento vamos a aplicar medidas de control preventivas y correctivas muy concretas. Lo primero es respetar la regla de oro. No ubicarse bajo la carga, manteniéndonos siempre fuera de la línea de fuego. Sumamos el uso de cuerdas guía o vientos para mantener el control físico de la carga, y aseguramos que tanto el operador como el rigger sean personal calificado y con certificación vigente. Finalmente, blindamos el área con una demarcación estricta y señalización con letreros para que nadie ajeno a la maniobra se ponga en peligro. ¿Qué logramos con esto en nuestra matriz? Al aplicar estos controles, la naturaleza del peligro sigue ahí, por lo que la severidad se mantiene en 2, fatalidad. Sin embargo, lo que logramos es desplomar la probabilidad. Pasamos de un nivel C, podría suceder, a un nivel D, raro que suceda. Al cruzar estos nuevos datos, nuestro riesgo baja de un alarmante 8 a un valor de 12. Si ven la matriz, ahora estamos en la zona amarilla de riesgo moderado. Pero en GTSL, no nos quedamos ahí. Para este riesgo residual, establecemos controles adicionales de gestión. Ejecutar observaciones planeadas de trabajo y mantener una supervisión permanente durante toda la maniobra. La reflexión final es potente. El riesgo nunca desaparece por completo, pero al gestionar la probabilidad con controles estrictos, pasamos de la zona roja de peligro a una zona de trabajo profesional y segura. En GTSL, operamos cuando el riesgo está bajo control, nunca antes. Continuamos con nuestra sesión práctica, pero ahora nos trasladamos al área de mantenimiento. Imaginemos que tenemos que realizar el desmontaje de mangueras hidráulicas de uno de nuestros equipos móviles. El paso crítico aquí, antes de tocar cualquier componente, es el bloqueo y despresurización del sistema. Si analizamos el riesgo puro de esta tarea, el peligro es invisible pero letal. La energía hidráulica residual o presión acumulada en las líneas. ¿A qué nos exponemos? El riesgo es sufrir una inyección de fluido a alta presión en la piel, o recibir golpes severos por el latigazo de una manguera que se suelta bruscamente. Al evaluar esto en nuestra matriz de GTSL, la severidad es 2, porque una inyección de aceite a presión puede causar una fatalidad o lesiones extremadamente graves. La probabilidad la calificamos como C, ya que es algo que podría suceder si intervenimos el equipo directamente. Nuevamente, el cruce nos da un valor de 8, situándonos en la zona roja de riesgo alto. Esto nos confirma que nadie en el taller debe iniciar el desmontaje, sin haber asegurado primero que esa energía ha sido liberada y bloqueada. En GTSL, no trabajamos con energías vivas, primero las controlamos, y eso es lo que veremos en el siguiente paso de este ejercicio. Ya identificamos que trabajar con sistemas hidráulicos bajo presión tiene un riesgo inicial muy alto. Ahora, vamos a aplicar la ingeniería y los procedimientos de GTSL para tomar el control de la situación. Para reducir ese riesgo, nuestra medida principal es aplicar estrictamente el procedimiento LOTO, es decir, el bloqueo y etiquetado del equipo. Pero ojo, no basta con poner el candado. También debemos accionar los mandos para liberar físicamente cualquier presión residual con el motor apagado. Solo cuando el sistema está en energía cero, podemos intervenir con seguridad. ¿Cómo impacta esto en nuestra evaluación? Al igual que en el ejercicio anterior, la severidad se mantiene en 2, porque la energía hidráulica, si llegara a fallar el control, sigue teniendo el mismo potencial de daño fatal. Sin embargo, al aplicar el bloqueo físico y la liberación de presión, la probabilidad cae hasta el nivel D, considerándose ahora como algo raro que suceda. Esto nos da un riesgo residual de 12, lo que nos mueve de la zona roja a la zona amarilla de riesgo moderado. Para mantenernos ahí, complementamos la tarea con observaciones planeadas y una supervisión que no pierda de vista el proceso. La lección aquí es clara. En el taller de GTSL, no nos arriesgamos a adivinar si hay presión en una manguera, aplicamos el control, bloqueamos, y recién ahí empezamos a trabajar. La seguridad es nuestra prioridad. Llegamos al tercer y último ejercicio de nuestra práctica. Seguimos en el área de mantenimiento, pero esta vez nos enfocamos en una tarea de precisión. La ejecución del esmerilado de partes metálicas. A diferencia de los casos anteriores, aquí los peligros son múltiples y constantes durante toda la operación.
Si analizamos el riesgo puro, nos enfrentamos a una combinación peligrosa: ruido intenso, vibración constante, chispas, partículas incandescentes y polvo metálico en el ambiente. ¿A qué nos arriesgamos si no nos cuidamos? Los riesgos van desde daño auditivo y quemaduras, hasta lesiones oculares por cuerpos extraños o problemas respiratorios por inhalar humos metálicos. Al llevar esto a nuestra matriz de GTSL, la severidad se califica con un 3, ya que un accidente aquí puede causar una lesión o daño permanente. La probabilidad se marca como C, porque es algo que podría suceder, dada la naturaleza de la tarea. Esto nos da un valor de 13, lo que nos sitúa en la zona amarilla de riesgo moderado. Aunque no estamos en rojo como en el izaje o la despresurización, un riesgo 13 sigue siendo una señal de alerta que requiere controles estrictos para no lamentar un accidente. En GTSL, ninguna tarea es tan pequeña como para ignorar su peligro. Vamos a ver cómo controlarlo. Ya vimos que el esmerilado tiene peligros que no podemos ignorar, pero en GTSL la clave está en el blindaje personal y la capacitación. Para reducir ese riesgo inicial, aplicamos medidas de control muy estrictas. Lo primero es el EPP específico. El uso obligatorio de careta facial combinada con lentes de seguridad, tapones auditivos para el ruido, y un respirador con filtros para humos o polvos metálicos. Además, protegemos el cuerpo con un mandil de cuero, y aseguramos que solo el personal debidamente capacitado en el uso del equipo esmeril sea quien realice la tarea. ¿Cómo cambia esto nuestra matriz? La severidad se mantiene en 3, porque el potencial de una lesión permanente ante un fallo sigue existiendo. Pero al usar el equipo de protección adecuado y tener personal entrenado, la probabilidad baja a D, es decir, se vuelve raro que suceda. Al cruzar estos datos, obtenemos un riesgo residual de 17. Si observan la matriz, ahora estamos en la zona verde de riesgo bajo. La lección final de este ejercicio es que, aunque la tarea parezca rutinaria, es el cumplimiento de estos controles, lo que nos permite trabajar con total tranquilidad. En GTSL, no hay tarea pequeña. Cada chispa y cada partícula está bajo control gracias a nuestro ATS. Excelente trabajo, equipo. Hemos recorrido juntos todo el proceso, desde entender qué es un peligro hasta cómo dominarlo en el papel y en la práctica. Pero antes de terminar, quiero que nos detengamos en esta imagen y en esta frase que resume todo lo que hacemos en GTSL. La seguridad no es un eslogan, es un compromiso de vida que firmamos cada mañana en el ATS. Miren esa maniobra en pantalla. Todo lo que ven ahí, la demarcación del área, el rigger guiando con precisión, el operador concentrado, es el resultado de ese análisis que acabamos de aprender. El ATS no es un trámite aburrido ni un montón de hojas para archivar. Es la promesa que le hacemos a nuestros compañeros y a nosotros mismos de que vamos a trabajar con criterio. Recuerden siempre, su firma en ese documento es un compromiso real con su familia. Es la garantía de que volverán a casa sanos y salvos después de cada guardia. Y nunca olviden que tienen un derecho fundamental que nadie les puede quitar. Tienen el derecho de decir no si el trabajo no es seguro. En GTSL preferimos detener una tarea 1000 veces antes que lamentar un accidente una sola vez. Gracias por su atención, por su participación en estos ejercicios y sobre todo gracias por elegir trabajar con seguridad cada día. Porque en San Lorenzo nuestra meta siempre es 0 accidentes.